Buen día, compañeros. Somos el grupo número 2 y el grupo está integrado por Freddy Humberto Arteaga García, Evelyn Mariela de León Job y su servidora Silvia María Carrillo Ochoa. Hoy hablaremos de la NIA 701, que nos dice que es la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta NIA es tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría como la estructura y el contenido en esta comunicación. El propósito de la comunicación de las cuestiones claves de auditoría es mejorar el valor comunicativo de ese informe del auditor al proporcionarle a los usuarios de la información financiera una mayor transparencia acerca de la auditoría que se realizó. La comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe puede proporcionar a los usuarios una base para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad acerca de determinadas cuestiones relativas a la entidad y a los estados financieros auditados de acuerdo a la auditoría que se realizó. En contexto de la opinión del auditor, hay que ser bien claros en que la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe del auditor no sustituye de manera alguna esa información que debe revelar la dirección de los estados financieros de conformidad con lo que exige el marco de información financiera. Tampoco puede pensarse que el hecho de revelar las cuestiones claves de auditoría ya el auditor no tenga necesidad de expresar una opinión modificada cuando así lo exige la NIA 705. La comunicación de las cuestiones claves no exime de una opinión modificada. Según la NIA 570, que nos habla de la empresa en funcionamiento, tampoco lo exime de informar sobre los hechos y condiciones que generan una duda significativa de la continuidad de la empresa en el futuro. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la aplicación de la NIA. Esto se basa en dos puntos importantes, los cuales son estados financieros de entidades cotizadas. Esto se refiere a entidades de interés público, o sea que toda persona tiene acceso a ella y son publicados en la bolsa de valores. El punto número 2, otras entidades. Cuando el auditor desea comunicar las cuestiones claves de la auditoría, esto a excepción cuando se deniega la opinión, el auditor no brinda las cuestiones claves a menos que sea requerido por la ley. Objetivo del auditor. El auditor tiene como objetivo final determinar las cuestiones claves de la auditoría e informarle a los responsables de la entidad cuando se haya concluido el informe. Cuando se termine el informe, en base a ello se van a obtener las cuestiones claves de la auditoría. Definición de las cuestiones claves de la auditoría. Punto número 1. Identificar las cuestiones claves de la auditoría. Esto tiene como finalidad seleccionar todas aquellas cuestiones que a juicio del auditor hayan sido de mayor significatividad. Una vez identificadas las cuestiones claves, se deben de comunicar en el informe de auditoría a los responsables de gobierno de la entidad. De las cuestiones claves de la auditoría. En esto nos vamos a basar en tres puntos importantes. El punto número 1 es áreas con mayor riesgo de incorrección material. En este punto nos habla sobre que el auditor debe de identificar y evaluar los riesgos de incorrección material y estos se pueden originar en transacciones significativas e inusuales. Esto puede originarse a que pueda ser fraude, ¿verdad? O no específicamente, pero como es inusual, ¿verdad? Le llama la atención al auditor. Entonces, el auditor tiene la responsabilidad de comunicar estas cuestiones claves. Tenemos el punto número 2, que es el juicio significativo de la administración.
Esto es como en estimaciones contables con alta incertidumbre. En este punto, el auditor debe de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad sobre la aplicación de políticas contables, sobre las estimaciones contables, ya que esto puede estar y de manera inflada, ¿verdad? O puede que no estén aplicadas de manera correcta. Eh, y esto puede ser las provisiones, digamos, laborales y que también hayan sido identificadas dentro de la auditoría, ¿verdad? Pero también para poder evaluar toda esta parte se necesita contratar a un auditor externo, ¿verdad? Para que nos ayude a evaluar debido a la significatividad de estas provisiones laborales. Tenemos el punto número 3 que habla de hechos o transacciones importantes durante el periodo auditado. Esto tiene como finalidad identificar cuestiones específicas dentro de la auditoría. E implica como juzgar su importancia con respecto a otras cuestiones de la auditoría. Digamos, si durante toda la auditoría se identificaron unas 10 cuestiones, hay que priorizar o ver cuál de todos esos realmente es el más importante para poder revelarlo en nuestro informe e informarle a los responsables del gobierno de la entidad. Como si comunicaciones de las cuestiones claves en el informe de auditoría, pues primero, cada CAM debe ser descrita en una sección titulada Cuestiones claves de la auditoría, partes importantes que nosotros necesitemos que los usuarios de los estados financieros puedan enterarse. Asimismo, que deben aclararse que estas cuestiones son importantes en el contexto de la auditoría general, sin emitir opiniones separadas sobre ellas. Dentro de las excepciones de la comunicación, pues no se comunica una CAM, una cuestión clave de la auditoría, si conlleva la modificación o si se debe a una incertidumbre significativa sobre la empresa en funcionamiento. Salvo esto, sí debemos de dar ese tipo de comunicación para que los usuarios de los estados financieros estén enterados de una problemática que tengamos hacia estos estados financieros que estamos presentando, si pone en riesgo la empresa en funcionamiento. Relación entre el CAM y otros elementos del informe. Una CAM pues resulta que es una opinión modificada o una incertidumbre sobre la empresa en funcionamiento. Se menciona en la sección correspondiente donde sea importante poder mencionarlo para que de esa manera pues los usuarios de los estados financieros puedan tomar las debidas decisiones en el momento preciso para la toma de decisiones en cuestiones claves de la empresa. En estructura y contenido, si no hay una CAM, el auditor pues debe mencionarlo en una de las secciones específicas. Ahora, la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, pues el auditor discute con la entidad las cuestiones consideradas como CAM o la decisión de que no haya ninguna CAM a comunicar. Esto pues para ver cuál es la importancia y la relevancia de cada uno, y si se toma la decisión de que no se comunica ninguna porque no tiene ningún riesgo, ningún valor agregado, pues no se llegan a comunicar. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, sí tenemos que mencionarlo en una sección específica. Pues dentro de todo esto, pues al final hay una documentación donde el auditor documenta las cuestiones que requirieron atención significativa, la base para identificar cuestiones como el CAM o no, o la decisión de no comunicar una CAM en casos específicos. Estos 3 puntos tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de poder emitir una opinión o a la hora de documentar toda la información en los estados financieros. NIA 706, esta NIA habla sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. Alcance. Habla esta NIA de la comunicación adicional en el dictamen del auditor cuando el auditor determina
necesariamente llamar la atención sobre un asunto o asuntos específicos en los estados financieros que son de importancia y fundamentales para que los usuarios puedan entender la presentación de estados financieros, que puedan entender la auditoría, que puedan entender la responsabilidad del auditor en el dictamen. Objetivos. Una vez el auditor ha formado su opinión sobre sus estados financieros, debe llamar la atención de los usuarios haciendo un énfasis sobre asuntos que a juicio del auditor son de tal importancia y que son fundamentales para que los usuarios entiendan los estados financieros. Dentro de las definiciones tenemos el párrafo de énfasis. Este párrafo pues, destaca una cuestión ya presentada o revelada adecuadamente en los estados financieros que a juicio del auditor pues, es crucial para la comprensión de estos por parte de los usuarios. Por eso es importante este párrafo para que da a entender de un mejor contexto los estados financieros o cómo poder comprender la información ahí. En el párrafo sobre otras cuestiones, pues este párrafo se refiere a aspectos que no están en los estados financieros, pero que el auditor considera importantes para que los usuarios eh, comprendan la auditoría, sus responsabilidades o el informe de auditoría. Este párrafo pues, es importante a criterio del auditor poder presentarlos a los usuarios de los estados financieros para que tengan una mejor comprensibilidad, sabiendo pues que al final pues pueden tomar unas mejores decisiones o pueden comprender la información presentada. Párrafo de énfasis en el informe de auditoría. El auditor considera necesario resaltar una cuestión en los estados financieros que es crucial para la comprensión de estos. Puede incluir un párrafo de énfasis en el informe de auditoría siempre que considere dos puntos importantes. A, la cuestión no requiere modificar la opinión del auditor y B, no se trate de una cuestión clave de la auditoría. Tomando en cuenta estos dos puntos importantes, el auditor pues puede dar esta cuestión clave o puede dar este párrafo de énfasis en el informe de auditoría, básicamente para el entendimiento y la comprensión y una mejor comprensión de los estados financieros para los usuarios de estos. Continuando con la exposición, nos dice en cuanto a los párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, la línea 706 exige que si el auditor considera necesario incluir una cuestión distinta que se presenta o se revela en los estados financieros y que de acuerdo a su juicio profesional sea importante para que los usuarios comprendan lo que es la auditoría de los estados financieros o lo que es la responsabilidad del auditor, él debe incluir un párrafo sobre otras cuestiones de auditoría, pero siempre que no haya prohibición en el país por una disposición legal o reglamentaria y cuando no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría. En cuanto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, nos dice que si el auditor en su informe va a introducir un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones, la redacción de dicho párrafo será comunicada a los responsables del gobierno de la entidad.